Le disparé en la rodilla derecha con el revólver de mi difunto marido, ese que él mismo había subestimado como un juguete de viuda. Su risa se convirtió en un alarido que resonó por los pasillos de la hacienda. Pero no era venganza lo que buscaba, era justicia. Fría y calculada como el aceite de oliva que manaba de nuestras tierras. Y en ese instante, mientras la sangre teñía el suelo de mármol, supe que la herencia familiar no era oro, sino una cadena que él había forjado con su propia traición. Mi nombre es Carmen Ruiz, y en Sevilla, donde el Guadalquivir serpentea como una serpiente traicionera, he aprendido que la familia no es sangre, sino lealtad, o su ausencia. Tenía 58 años cuando todo empezó a desmoronarse, no con un trueno, sino con una risa. Esa risa de mi yerno, Javier, que retumbaba en las cenas familiares como un eco de desprecio. Él, con su traje italiano importado y su sonrisa de tiburón, había llegado a nuestra vida como un salvador, guapo, ambicioso, el tipo de hombre que hace que las madres hueiren con nietos y estabilidad. Mi hija, Isabel, lo conoció en una feria de abril, bailando sevillanas con esa gracia que solo los madrileños falsos intentan imitar. Se casaron en la catedral, con flores de azahar y promesas que yo, viuda desde hacía 10 años, quise creer eternas. Pero Javier no era un yerno común. Venía de una familia de tenderos en las afueras de Madrid, sin un céntimo ni un apellido que pesara. Nuestra hacienda, la Ulive Negra, era un imperio modesto pero sólido, 80 hectáreas de olivos centenarios en las colinas de Córdoba, donde el sol besa la tierra y extrae un oro verde que ha alimentado a los Ruiz desde el siglo XIX. Mi padre, un hombre de manos callosas y ojos como aceitunas maduras, me enseñó a dirigirla no con puño de hierro, sino con astucia de zorra. Carmen, hija, me decía, la tierra no miente, pero los hombres sí. Siempre ten unas en la mengue. Ese era el testamento que él redactó en su lecho de muerte, un laberinto legal que solo yo conocía por completo. No todo era herencia para Isabel, había cláusulas ocultas, fideicomisos y deudas ficticias que yo manejaba como hilos de un telar. Javier lo olía. Desde el principio. En las primeras visitas, fingía interés por los olivos, pisoteando la tierra con sus zapatos de charol como si fuera un turista en la Alhambra. Carmen, qué pintoresco, decía, con esa voz melosa que ocultaba veneno. Pero en Madrid, el futuro está en las acciones, no en estas reliquias. Yo sonreía, sirviéndole el mejor aceite con pan crujiente, pero por dentro, una grieta se abría. Mi logro no era solo la hacienda, era haberla salvado del colapso en los 80, cuando la sequía nos dejó al borde de la ruina. Trabajé de sol a sol, negocié con bancos italianos. Incluso vendí joyas de mi madre para plantar nuevos olivos resistentes. Javier lo sabía, porque Isabel se lo contaba todo, con esa devoción ciega de hija única. Y aún así, reía. La primera vez que lo oí fue en una comida de Navidad, 2 años después de la boda. Estábamos en el comedor de la hacienda, con el fuego crepitando en la chimenea de azulejos sevillanos. Isabel había cocinado paella, y yo traía el vino de Jerez que mi padre atesoraba. Javier, con 3 copas encima, levantó su vaso y brindó por Carmen, la reina de los olivos. ¿Quién iba a decir que una mujer sola podía mantener esto a flote? Claro, en los tiempos de Franco, las viudas como tú eran expertas en sobrevivir. La mesa se congeló. Isabel carraspeó, riendo nerviosa. Javier, no seas tonto. Pero él siguió, con los ojos brillando de malicia. En serio, amor. Tus logros son admirables. Como un cuento de hadas rural. Pero pronto, cuando heredes, modernizaremos esto. Vendremos inversores de Dubái.
Y adiós a las mulas y las hoces. No respondí. Me tragué la bilis, cortando mi langostino con precisión quirúrgica. Esa noche, sola en mi habitación con vistas al Guadalquivir, lloré no por humillación, sino por rabia. ¿Cómo se atrevía, él, que no había sudado un día en su vida, que trabajaba en una consultoría de finanzas en Sevilla fingiendo ser un lobo de Wall Street? Sabía de sus deudas, tarjetas de crédito al límite, un Porsche que no podía pagar. Isabel me lo confesó una vez, en un arranque de confidencia: mamá, Javier es ambicioso, pero nos sacará adelante. Yo asentí, pero juré en silencio que no dejaría que un parásito devorara lo que mis ancestros habían construido con sangre y sol. Los meses siguientes fueron un baile de máscaras. Javier se volvió más insistente. Venía a la hacienda los fines de semana, ayudando con las cuentas. Yo le dejaba ver los libros superficiales, los que mostraban ganancias modestas de exportación a Francia. Pero el verdadero motor, los contratos secretos con una cooperativa en Toledo, los subsidios europeos que yo manipulaba con favores políticos, permanecía oculto en mi escritorio, bajo llave. Él husmeaba. Comentaba: Carmen, esto es ineficiente. Deberías digitalizarlo todo. O mejor, vender una parcela para invertir en criptos. Reía. Siempre reía, como si mis logros fueran anécdotas de una abuela charlatana. Isabel, mi dulce Isabel, era el puente frágil. Tenía 35 años, ojos como los míos verdes y penetrantes, y un corazón demasiado blando. Estudiaba arte en la universidad, soñando con galerías en Barcelona. Pero Javier la había convencido de dejarlo con la herencia. Amor, no necesitarás pintar garabatos. Ella lo amaba, o eso creía. Yo veía las grietas, las noches que llegaba tarde del trabajo, oliendo a perfume barato, las discusiones que fingían no oírse. Una vez, la encontré llorando en el huerto: mamá, él dice que soy una carga, que sin tu dinero. La abracé, susurrando: hija, el dinero no ata, libera. Pero no le conté mis planes. Aún no. La semilla de la venganza germinó en primavera, cuando los olivos florecían con un blanco inocente que contrastaba con la oscuridad en mi pecho. Javier organizó una fiesta de inversores en la hacienda, invitando a sus colegas de Sevilla, hombres con corbatas finas y mujeres con tacones que hincaban la tierra como dagas. Bebieron mi vino, pisotearon el jardín, y él les vendió el sueño: pronto, esto será un resort ecológico. Mi suegra, Carmen, es una visionaria, pero necesita guía moderna. Rieron, y él con ellos, alzando una copa hacia mí como si yo fuera una reliquia en un museo. Por los logros de Carmen, que duren mientras puedan. Esa noche, mientras recogían los restos, encontré en su chaqueta un USB. Curiosidad, o instinto. Lo enchufé en mi viejo ordenador en el sótano. Archivos, proyecciones financieras falsas. Emails a un abogado en Madrid solicitando acelerar la herencia de Isabel Ruiz mediante presión emocional. Y fotos. Fotos de él con una rubia en un hotel de Marbella, riendo en una cama deshecha. Mi mano tembló. No por celos, Isabel era mi hija. No mi posesión, sino por la traición pura. Javier no solo codiciaba la hacienda, planeaba devorarla, divorciarse una vez en sus manos, y dejar a mi hija en la ruina. Apagué el ordenador, y en la oscuridad del sótano, entre barriles de aceite que olían a tierra y tiempo, juré por la memoria de mi padre: él pagaría. No con violencia burda, sino con la herencia misma. Un veneno lento, heredado de generaciones de Ruiz que habían sobrevivido invasiones, guerras y traidores. El plan se formó esa noche: le mostraría mis logros, no como trofeos, sino como armas. Pero primero, necesitaba aliados. Llamé a mi primo Tomás,
el notario en Córdoba que guardaba los secretos del testamento. Tomás, le dije, es hora de tejer la red. Los días siguientes fueron de calma tensa. Javier notó mi silencio. Preguntó con falsa preocupación, ¿todo bien? Carmen, pareces distante. Sonreí. Sirviéndole café en la cocina, solo reflexiono sobre el futuro. Javier. El tuyo. El nuestro. El río. Ajeno al filo en mis palabras. Isabel. Ajena a todo. Planeaba un viaje a Granada. Mamá. Ven con nosotros. Olvídate de los olivos por un día. Quise ir. Pero el odio era una raíz que ya se enraizaba profunda. Y así, mientras el sol de Andalucía quemaba implacable, mi mente tejía hilos de venganza. No sabía aún el twist que el destino reservaba, ese que haría que mi propia sangre sangrara. Pero en ese momento, solo sentía el pulso de la tierra bajo mis pies, llamándome a actuar. La venganza no es un fuego que consume de golpe, es un aceite que se filtra, lento y viscoso, impregnando todo hasta que no queda escapatoria. Empecé por lo pequeño, por las grietas que Javier mismo había abierto. Al día siguiente de descubrir el USB, lo borré todo huellas digitales, como un fantasma en la máquina, y lo devolví a su chaqueta mientras dormía la siesta en el porche. Él no notó nada. Los hombres como él nunca miran atrás, solo adelante, hacia el botín. Llamé a Tomás esa misma tarde. Su oficina en Córdoba era un relicario de papeles amarillentos y crucifijos polvorientos. Un lugar donde los secretos de Andalucía se acumulaban como sedimentos en el río. Carmen. Primal, dijo, ajustándose las gafas redondas. ¿Qué mosca te pica? Suenas como si el diablo te hubiera susurrado al oído. Le conté todo, las risas, las fotos, los planes. No mencioné el odio, solo hechos, fríos como el mármol de una tumba. Tomás silbó, hojeando el testamento original. Este Javier es un lobo con piel de cordero. Mira aquí, la cláusula de gestión vitalicia. Tú controlas todo hasta tu muerte, y solo si Isabel demuestra lealtad familiar probada. ¿Qué significa eso? Lo que tú digas. Pero si él presiona. Presionará, interrumpí. Y cuando lo haga, quiero que parezca que la herencia es un pozo sin fondo. Tomás arqueó una ceja. Explicamos el plan, inflar deudas ficticias en los libros. Vincular la Hacienda a un fideicomiso que requería aprobación unánime de herederos directos, es decir, yo y Isabel, excluyéndolo a él. Y el as, un codicilo secreto que transfería todo a una fundación benéfica si se detectaba traición conyugal. No era legalmente blindado, la ley española es un laberinto, pero no impenetrable, pero bastaría para enredarlo en juicios eternos. Carmen, advirtió Tomás, esto es guerra. Y en familia, las balas rebotan. Regresé a la Hacienda al atardecer, con el cielo teñido de naranja como sangre diluida. Isabel me esperaba en la cocina, amasando empanadas para la cena. Mamá, ¿dónde estabas? Javier dice que pareces preocupada. La miré, su rostro idéntico al de mi juventud, y sentí una punzada. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto fingía no saber? Nada, hija. Solo asuntos de la tierra. Cenamos en silencio. Javier contando anécdotas de su oficina, un cliente que había perdido millones en bolsa. Pero yo lo salvé, como haré con nosotros. Río. Y yo me uní. Una risa hueca que lo desconcertó. Carmen riendo mis chistes, milagro. Esa semana, escalé. Empecé a compartir mis logros, no como alardear, sino como cebo. Le mostré el almacén de aceite, barriles apilados como soldados fieles. Javier, mira esto, exportamos a París el año pasado. 100.000 euros en puro oro líquido. Él asintió, pero sus ojos decían, impresionante, para ser manual. Luego,
Los contratos, le dejé ver uno con la cooperativa, fingiendo descuido. Carmen, exclamó, fingiendo sorpresa. Esto vale una fortuna. ¿Por qué no lo usas para expandir? Sonreí porque sé dirigirla. Tú aprenderás. Pero él contraatacó sutilmente. Una noche, después de que Isabel se durmiera, me encontró en el estudio. Carmen, hablemos claro. Isabel y yo queremos un hijo. Necesitamos estabilidad. Tu Jaciende. Es el futuro de nuestra familia. Sus palabras eran miel envenenada, pero vi el cálculo, un hijo ataría a Isabel. Y con ella, la herencia. Por supuesto, respondí. Pero la estabilidad viene con responsabilidad. Firma esto, un acuerdo de confidencialidad para los negocios familiares. Era un papel trampa, lleno de cláusulas que lo obligaban a revelar finanzas personales. Firmó, ansioso, sin leer. Error de novato. El conflicto familiar estalló en julio, durante la cosecha. El calor era asfixiante, el aire cargado de polvo y el zumbido de las moscas. Los jornaleros hombres de piel curtida como cuero viejo recogían aceitunas bajo el sol, y yo supervisaba, con sombrero de paja y botas embarradas. Javier llegó en su PORSSHE, impecable, y se unió para ayudar. En realidad, para lucirse. Gritó órdenes a los hombres, que lo ignoraron con sonrisas educadas. Eficiencia. Coño, bramó. Esto es el siglo XXI, no la Edad Media. Uno de ellos, Paco, mi capataz desde hace 20 años, me miró pidiendo permiso. Yo negué con la cabeza, y Javier enrojeció. Carmen, tus métodos son arcaicos, tus logros nos están hundiendo. Isabel lo oyó desde el porche, donde pintaba un lienzo a medias un paisaje de olivos que él había criticado como émeter. Corrió, interponiéndose, Javier. Basta. Mamá ha mantenido esto viva. Él se volvió hacia ella. Voz baja pero cortante, por eso estamos estancados. Amor. Ella resiste el cambio como una mula. La discusión escaló. Palabras volando como espinas, él acusándola de ser hija de viuda. Ella defendiéndome con lágrimas. Yo intervine. Calmada, Javier. Mis logros no son reliquias. Son la raíz que nos alimenta. Si no lo ves, quizás no estés listo para la familia. Se marchó esa noche, a Madrid, pretextando trabajo. Isabel lloró en mis brazos, mamá. Lo amo, pero... duele. La consolé, pero por dentro, el odio bullía. Llamé a un detective privado en Sevilla. Un expolicía llamado Raúl con cicatrices de la ETA y olfato para ratas. Sigue a Javier. Todo, amantes, deudas, llamadas. 3 días después, el informe llegó, fotos de él en Marbella con la rubia Luna Tal Laura, abogada de divorcios, transferencias bancarias a cuentas offshore, y lo peor, emails a un socio planeando convencer a Isabel de internar a Carmen por demencia senil. Testigos pagados. Fácil. La furia me consumió. No dormí, paseando por los olivos bajo la luna, susurrando a las hojas, pagará. Al día siguiente, organicé una reunión familiar en la Hacienda. Javier volvió, arrepentido en apariencia, con flores y promesas. Carmen, perdóname. Fue el estrés. Lo abracé, rígida. Y le serví té con hierbas calmantes e inofensivas, pero simbólicas. Hablemos del futuro, dije. Te mostraré la herencia real. Lo llevé al sótano, donde guardaba los archivos maestros. Abrí el cajón, sacando documentos amarillentos, títulos de propiedad, patentes de variedades de olivo que yo había desarrollado con agrónomos franceses. Esto, Javier, son mis logros. No cuentos, sino imperio. Elogió, ojos codiciosos, impresionante. Pero, ¿por qué no lo usamos? Sonreí porque hay sombras.
Deudas de mi padre. Juicios pendientes con la UE por agua. Si heredas sin cuidado, te ahogará. Mintió. Por supuesto. Sus ojos decían victoria. Pero yo había plantado la semilla, duda. Esa noche, mientras dormían, a que es su email, Raúl me dio la contraseña. Robada de su teléfono. Envié copias de sus planes a un contacto anónimo en su oficina. Rumores empezaron, Javier está vendiendo secretos. Él lo negó. Pero el pánico asomó. Isabel notó la tensión. Mamá, ¿qué pasa? Javier está paranoico. Le conté medias verdades, solo protejo lo nuestro, hija. Ella asintió, pero vi duda en sus ojos. El conflicto social se extendía en el pueblo. Chismes sobre el yerno ambicioso que roba a la viuda. La ley acechaba, un inspector de Hacienda visitó, alertado por mi donación anónima de pistas. Y entonces, el primer clímax menor, Javier me confrontó en el huerto. Tú, lo sé, Carmen. Estás saboteando mi carrera. Empujó, fuerte, y caí entre las raíces. Dolor en la muñeca, pero más en el alma. Isabel lo vio, gritó, fuera. Él se fue, jurando divorcio. Yo sangraba, pero sonreía, la cadena se tensaba. El divorcio fue el detonante, pero no el fin, era el preludio de la tormenta que yo había invocado. Javier lo anunció en una carta fría, no tallada, enviada desde Madrid, Isabel. El matrimonio ha muerto. Carmen envenena nuestro hogar con su control obsesivo. Isabel la leyó en voz alta, voz quebrada, en la sala de la Hacienda, donde retratos de mis ancestros nos miraban con ojos acusadores. Lágrimas surcaban su rostro, pero en el fondo de sus pupilas verdes, vi algo nuevo, rabia. No hacia mí, sino hacia él. Mamá susurró, ¿es verdad? Lo has empujado. Dudé. Hasta entonces, la había protegido como a un capullo, pero la traición de Javier rompía el velo. Le conté todo, las fotos, los emails, el plan de internarme. Omití mi venganza, eso era mío. Isabel se derrumbó, sollozando contra mi pecho, lo amaba tanto. ¿Cómo no lo vi? La abracé, oliendo su cabello a jazmín, y juré porque los hombres como él son espejismos, hija. Pero nosotros, la Ruiz, somos roca. Esa noche, bebiendo manzanilla bajo las estrellas, planeamos. No divorcio limpio, contraataque. Llamamos a un abogado en Sevilla, una mujer feroz llamada Elena, experta en derechos de viudas y esposas traicionadas. Tendremos su cabeza, dijo Elena, fumando un cigarro en su oficina con vistas al alcázar. Pruebas de infidelidad, más las vuestras de fraude. La herencia queda intocable. Javier regresó una semana después, no como villano, sino como mártir. Llegó con su abogado, un tipo seboso llamado Morales, exigiendo compensación por daños emocionales. La reunión fue en el comedor, aire cargado de olor a cera de vela y tensión. Él se sentó al frente, traje gris como su alma, Carmen. Isabel, esto es ridículo. He venido a razonar. La Hacienda es de la familia, compartámosla. Mentira. Sus ojos devoraban los candelabros de plata, reliquias de mi abuela. Isabel habló primero. Voz firme por primera vez, tú nos traicionaste, Javier. Con ella, con tus deudas. Firma el divorcio sin reclamos, y te dejamos ir. Él rió de esa risa maldita, golpeando la mesa, oh, pobrecitas. ¿Crees que tu madre te salvará? Sus logros son humo. La Hacienda está endeudada hasta el cuello, lo sé por los libros que vi. Me miró, triunfante, admítelo, Carmen. Eres una viuda terca aferrada a un pasado muerto. El momento se estiró, el reloj de pared tic-tac como un corazón latiendo. Me levanté despacio, caminando a la chimenea donde ardía un fuego bajo.
Saqué el revólver de mi padre, un Webley antiguo, cargado con balas de caza. Lo puse sobre la mesa, casual, como un jarrón. Javier, dije, voz suave como aceite. Mis logros no son humo. Son fuego. Él palideció, pero Morales balbuceó, amenazas. Esto va a juicio. No amenacé. Mostré. Llamé a Tomás por altavoz, prima. Lee el codicilo. Su voz resonó, en caso de disolución matrimonial por infidelidad probada. La herencia Ruiz se transfiere íntegramente a Carmen vitaliciamente, con opción a desheredar a la parte culpable. Javier se levantó. Rojo, falsedad. Yo vi los libros. Hay deudas por millones. Sonreí, esos libros que viste eran cebo, Javier. Los reales muestran ganancias netas de 200.000 al año. ¿Y las deudas? Ficticias. Para disuadir buitres como tú. El silencio fue ensordecedor. Isabel jadeó, mamá, me ocultaste esto. Asentí. Dolida, para protegerte. Hija. De él. Javier rugió, bruja. ¿Me has tendido una trampa? Intentó abalanzarse. Pero Elena intervino. Teléfono en mano, un paso más. Y llamo a la Guardia Civil. Se detuvo, temblando. Y en sus ojos vino solo rabia, sino miedo. Puro, animal. Se fue esa noche, jurando venganza legal. Te hundiré. Carmen, mis socios en Madrid te arruinarán. Pero yo sabía, sus socios eran prestamistas usureros, y el informe de Raúl mostraba demandas pendientes por impagos. El conflicto se expandió, prensa local recogió el escándalo, yerno traidor en guerra por olivares sevillanos, manchando su reputación en círculos financieros. En el pueblo, las vecinas me traían platos de gazpacho, susurrando, bien hecho, Carmen. Los hombres como él merecen la horca. Pero el precio emocional fue alto. Isabel cambió, dejó de pintar. Vagaba por la hacienda como un fantasma, cuestionándome, mamá, ¿valió la pena? Lo perdí todo. Le mostré los olivos, no todo, hija. Esto es tuyo, cuando estés lista. Ella tocó un tronco. Lágrimas cayendo, te odio por hacerme elegir. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 EdenWebN su voz. Pero también gratitud oculta. Yo sentía lo mismo, H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por herirla. Pero Toantín por la justicia. Javier no se rindió. Meses pasaron en un torbellino de audiencias. En el juzgado de Córdoba, bajo techos de madera tallada y retratos de jueces severos. Él testificó, Carmen me humilló. Ridiculizó mis ideas modernas. Sus logros son mentiras. La hacienda es un lastre. Produjo pruebas, estados falsificados que yo había plantado adrede. El juez, un hombre canoso de Jaén, frunció el ceño, señora Ruiz. Responde. Me levanté. Serena, señoría. Mis logros son públicos, exportaciones verificadas. Premios de la Cámara de Comercio. Él miente por codicia. El veredicto fue un golpe, divorcio concedido. Sin pensión para él, y la herencia intacta. Javier salió pálido, murmurando maldiciones. Pero en privado. Me acechó, llamadas anónimas a medianoche. Te arrepentirás. Viuda. Ignoré. Pero el miedo se instaló. Un nudo en el estómago. Isabel se mudó temporalmente a Sevilla. Con una amiga. Necesitando espacio, mamá. Te quiero. Pero esto. Me ahoga. Su partida fue una daga, absoluta desesperación. Yo sola en la hacienda. Ecos de risas pasadas. Entonces, el duist menor, Raúl llamó. Carmen. Javier no es quien dice. Su verdadero apellido no es López, es Ruiz. Hijo ilegítimo de tu cuñado, el hermano de tu marido. Lo abandonaron de niño. Venganza familiar. Mi mundo giró. ¿Sangre? ¿Traición doble? Llamé a Tomás, confirmado. Javier era familia. Un lobo entre ovejas.
El odio se profundizó. Pero con él, piedad fugaz. No, piedad es debilidad. Planeé el clímax, confrontarlo con la verdad. Y la herencia como arma final. Los olivos susurraban aprobación mientras caminaba, el viento trayendo erume a tierra húmeda. La res se cerraba. Saber la verdad sobre Javier no suavizó mi venganza. La afiló, como una hoz contra la maleza. Era sangre Ruiz, pero corrompida. Un tumor que yo extirparía. Pasaron semanas de preparación febril, reuní pruebas genealógicas con Tomás certificados de nacimiento falsos que él había usado para escalar socialmente. Y contacté a su familia en Madrid. Una tía abuela que lo había repudiado por ladrón. Diles me escribió, que es un vergüenza para el apellido. Sus palabras fueron combustible. Isabel volvió en septiembre. Más fuerte. Con el cabello corto y un cuaderno de bocetos bajo el brazo. Mamá, he decidido quedarme. Pero no por la hacienda, por nosotras. Cenamos en el patio, bajo guirnaldas de luces que parpadeaban como estrellas caídas. Le conté sobre Javier, es tu tío lejano, hija. Un Ruiz bastardo que nos odia por lo que no tuvo. Sus ojos se ensancharon. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe brotando. Dios, ¿por qué no lo matamos? Rimos. Amargo. Pero un lazo se rehizo. No matamos, dije. Destruimos. El plan culminó en octubre, durante la feria de la vendimia en Córdoba. Organicé una reconciliación falsa, invité a Javier a la hacienda para negociar la herencia pendiente. Él mordió el anzuelo. Llegando en un coche alquilado, su Porsche embargado por deudas, con Morales a remolque. Carmen dijo, bajando. Sonrisa tensa. Has recapacitado. Bien. Firmemos la mitad para mí, como colaborador familiar. Lo recibí en el salón principal, con Isabel a mi lado, vestida de negro como una viuda prematura. Serví vino de la bodega familiar. Añejo de 1947. Y pan con aceite. Brindemos por la verdad, Javier. Bebió, ignorante. Empecé suave, mostré los documentos genealógicos. Mira tu verdadero nombre, Javier Ruiz Herrera. Hijo de mi cuñado. Abandonado en un orfanato de Toledo. Su copa cayó. Vino salpicando el suelo como sangre. Mentira. ¿Quién te dijo eso? Tomás entró entonces. Carpeta en mano. Yo. Sobrino. Los papeles no mienten. El caos estalló. Javier se levantó, derribando la silla. Esto es chantaje, Isabel. Tu madre es loca. Ella se interpuso. Voz de acero. No, tú lo eres. Nos traicionaste por odio familiar, no por amor. Él la miró, por primera vez sin máscara. Amor. Esto siempre fue sobre reclamar lo mío. Los Ruiz me robaron la vida. Ahora tomo la herencia. Confesión grabada en mi teléfono oculto en un jarrón. Irrefutable. Morales balbuceó excusas. Pero Elena apareció en la puerta. Con 2 guardias civiles, señor López Los Ruiz. Está usted arrestado por fraude y amenazas. ¿Cómo? Mi donación anónima a la fiscalía. Más el audio. Javier luchó, gritando, Carmen. Bruja, tus logros te condenarán. Lo arrastraron. Su risa rota en sollozos. El alivio fue efímero. Esa noche, mientras la luna bañaba los olivos, Isabel me confrontó, mamá. ¿Y si él tenía razón? ¿Somos monstruos? H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN me invadió. Un torrente, hija. La venganza nos marca. Pero él empezó. Ella se fue a su habitación, puerta cerrada como una tumba. Los días siguientes fueron reacción en cadena. Prensa nacional, escándalo en Andalucía, yerno bastardo en prisión por estafa familiar. La hacienda floreció, inversores reales llegaron, atraídos por la publicidad. Pero el precio, aislamiento social. Amigos se alejaron, temiendo mi crueldad. En el pueblo, me llamaban la viuda negra.
Y lo peor, Javier. Desde la cárcel de Sevilla. Envió una carta, Carmen. Sabes que soy sangre tuya. Esto no acaba. Tengo un hijo. Tuyo. Indirectamente. Pregúntale a Isabel. El twist golpeó como un rayo. Confronté a Isabel al amanecer. En el huerto. ¿Qué hijo? Hija. Ella palideció, confesando entre lágrimas, mamá. Aborté hace meses. Estaba embarazada de él. No te dije por qué. Temía tu juicio. Mi mundo se derrumbó. No solo traición, pérdida de un nieto, sangre inocente sacrificada en mi guerra. Absoluta desesperación, caí de rodillas en la tierra. Arcilla manchando mis manos. Gritando al cielo, ¿por qué? Dios, ¿por qué nos haces esto? Isabel me levantó, abrazándonos entre olivos que susurraban consuelo. Mamá, fue mi elección. Pero ahora. Seguimos. Asentí. Rota hasta el fin. Pero el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN era un abismo. La herencia. Mi arma. Ahora pesaba como plomo. Javier salió bajo fianza. Y el clímax se cernía. Sabía, vendría por todo. El abismo del H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN no me detuvo, me impulsó. Como un río crecido que arrasa diques. Javier estaba libre, pero encadenado por juicios pendientes, fraude, difamación, incluso cargos por violencia doméstica que Isabel finalmente admitió esos empujones accidentales en las discusiones. Pero él era astuto, un Ruiz corrompido, y planeaba su contraataque. Raúl me advirtió, está reuniendo testigos. Carmen. Gente pagada para decir que manipulaste el testamento. El conflicto legal se enredaba. Un nudo gordiano de apelaciones y contrademandas. Con Lajas y Ende como premio. Isabel y yo nos volvimos aliadas feroces. Ella retomó la pintura. Pero ahora sus lienzos eran oscuros, olivos retorcidos bajo tormentas. Figuras ensangrentadas en campos dorados. Es catarsis. Mamá decía. Como tú con la tierra. Yo respondí trabajando más, expandí exportaciones a Italia, contraté jornaleros jóvenes para modernizar sin traicionar raíces. Mis logros, antes ridiculizados, ahora eran leyenda en ferias agrícolas. Pero por dentro, Toantín bullía, planeé el golpe final, usando su propia sangre contra él. Lo invité a la hacienda en diciembre, bajo pretexto de mediación familiar. Nieve rara en Andalucía cubría los olivos como sudario. El Guadalquivir helado murmurando secretos. Llegó solo, envuelto en un abrigo largo, ojos hundidos por noches en vela. Carmen dijo, entrando al salón iluminado por velas, esto termina hoy. Renuncia a la herencia. O revelo todo, como falsificaste deudas, como me tendiste. Se sentó, sacando un dossier, fotos mías con Tomás, grabaciones manipuladas de nuestras conversaciones. Sonreí, sirviéndole coñac, siéntate, Javier. Hablemos como familia. Isabel entró entonces, pálida pero erguida, no hay familia aquí. Solo justicia. Él se tensó, tú. ¿El aborto? Lo sabe. Ella asintió, sí. Y duele. Pero tú lo causaste con tu veneno. El aire se espesó, cargado de pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden WBN o dicho. Empecé mi revelación, mostré el codicilo expandido. Notariado esa mañana. Javier, como Ruiz bastardo, tienes derecho a una parte. Pero solo si pruebas lealtad. Firma esto, renuncia a demandas. Y te doy una parcela al 20 hectáreas. Valor 1 millón, para empezar de cero. Sus ojos brillaron. Codicia pura, trampa. Negué oportunidad. Sé tu dolor, abandonado. Resentido. Pero la venganza nos ciega. Mintió. Por supuesto, era cebo. Firmó, ansioso. Y en ese instante, activé el grabador, admite tus crímenes. Javier. Infidelidad. Fraude.
El plan de internarme. Dudó. Pero el orgullo lo traicionó, sí. Lo hice. Por lo que me robaron. Los Ruiz merecen arder. Victoria. El audio era dinamita. Pero entonces, el twist mayor, la puerta se abrió. Y entró un hombre alto. De unos 60. Con bigote gris y ojos como los de mi difunto marido. Padre, jadeó Javier. ¿Qué haces aquí? Era mi cuñado, Antonio Ruiz, el que lo había engendrado en un afaire con una sirvienta y abandonado por vergüenza. Lo había localizado Tomás, y convencido con promesas de redención. Hijo, dijo Antonio, voz ronca, vengo a reparar. Carmen me lo contó todo. Javier se derrumbó, sollozando, tú, me dejaste pudrirme. Antonio se arrodilló, error mío. Pero ahora, elige, odio o familia. El clímax se desplegó en lágrimas y gritos. Javier confesó todo, deudas por casinos en Marbella, la amante como coartada para fugas, y firmó una retractación total. Pero en furia, sacó un cuchillo de su bota de herencia de jornalero que nunca fue y se abalanzó sobre mí, muere. Bruja. Isabel gritó, empujándolo, rodamos en el suelo. El cuchillo rozando mi brazo. Sangre caliente. Antonio lo sujetó. Y Raúl irrumpió con guardias, suelta. Lo esposaron, gritando maldiciones. Yo sangraba, pero viva. Mirando sus ojos, no odio, sino vacío. Javier, susurré. La herencia te dirige a ti ahora. La cárcel. El hospital en Córdoba fue un borrón de suturas y morfina. Isabel veló mi cama, mamá. Casi te pierdo. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN la carcomía, el aborto. Fue por miedo a ser como él. La abracé, eres mejor, hija. Nosotros lo somos. Javier fue condenado 10 años por intento de homicidio agravado. La prensa lo devoró, bastardo vengativo en caída libre. La hacienda prosperó. Pero con cicatrices, vendí la parcela prometida a una cooperativa, donando ganancias a orfanatos. Sin embargo, el twist final acechaba, invisible. La nieve se derritió en enero, dejando barro que chupaba las botas como promesas rotas. La hacienda renació, olivos podados, nuevos brotes verdes prometiendo aceite puro. Isabel y yo trabajábamos codo a codo. Ella diseñando etiquetas artísticas para las botellas de oliva negra, raíces de fuego. Yo negociando con compradores en Barcelona. Mis logros, antes risas, ahora eran himnos en revistas agrícolas, Carmen Ruiz, la matriarca invencible. Pero la victoria era hueca, un caparazón agrietado por pérdidas irreparables. Javier languidecía en prisión. Cartas suplicantes llegando, Carmen, perdóname. Soy un Ruiz roto. Las quemaba en la chimenea. Cenizas volando como almas errantes. Antonio visitaba ocasionalmente. Un fantasma reconciliado, hice mal, prima. Pero tú. Salvaste el apellido. Hablábamos de mi cuñado. Su hermano. Muerto en un accidente de tráctor borracho. Huyendo de deudas. La sangre nos maldice, el decía Antonio. Pero tú la redimiste. Isabel floreció, embarazada de nuevo no de él, sino de un amor nuevo. Un pintor de Granada que la veía como musa, no como herencia. Mamá me dijo una mañana, mano en vientre, esto es redención. Lágrimas mías, sí, hija. Nuestra. Pero el twist final irrumpió en marzo, como un vendaval del estrecho. Raúl llamó, Carmen. Javier se suicidó anoche. En su celda, con sábanas. Dejó una nota, la herencia me ahogó. Díselo a Carmen, ganaste. Pero perdimos todos. El teléfono cayó. Mundo girando. Corrí al huerto, vomitando entre raíces. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden hueve y culpa entrelazadas, ¿mi venganza lo mató o su propia oscuridad? Isabel lo supo esa noche. Colapsando, mamá. Valió. Nos abrazamos.
sollozando bajo la luna. Olivos testigos mudos. El funeral fue privado. En un cementerio de Córdoba. Solo nosotras y Antonio. Su tumba simple. Sin flores, Javier Ruiz. Hijo perdido. Enterré con él mi odio, pero no el vacío. La reacción en cadena, la prensa revivió el escándalo. Tragedia final en Sague de Olivos. La hacienda sufrió boicot temporal, pero resurgió con donaciones a causas mentales. Fundación Raíces Rotas. Isabel dio a luz a una niña. Lucía. Ojos verdes como nosotras. Y en su bautizo. Bajo azahares de Sevilla. Juramos, no más cadenas. Años después. Camino Los Olivos. Lucía correteando. Isabel pintando a lo lejos. Mis logros, no oro, sino lecciones. La traición quema. La venganza libera pero marca. La familia es elección. Javier rió de mí una vez, yo le mostré la herencia. Pero la verdadera dirección era el perdón, tardío y amargo. Y en las noches, cuando el viento susurra, oigo su risa no burla, sino eco de un hombre roto. Duermo, sabiendo, gané la tierra, pero perdí la inocencia. Bienvenido, lector, al precio de la justicia.